Listo, ya la puse a grabar. Ok, súper, listo. Entonces, regáleme un segundo, yo acá proyecto. Bueno, entonces, hoy con Pau, entonces digamos, vamos a hacer una retrospectiva de lo que hemos venido hablando, como para recapitular, pero que también ustedes puedan tener en cuenta todo lo que debemos ir enlazando y abordando. Entonces, recordemos que en la primera sesión hablamos del emprendimiento, que es un emprendedor, que hace un emprendedor. En el segundo espacio, que fue el que hace 8 días, Pau nos hizo el favor de presentarnos las metodologías de Design Thinking y de Scrum, donde veíamos, bueno, cómo aplicamos esas metodologías ágiles a todo el tema de emprendimiento, a las iteraciones, a la prueba-error, prueba-error. Después hablamos sobre lo que era el análisis de Pestel y el DOFA. Y hoy vamos a entrar ya como tal para empezar la recta final hacia el final, hacia este, digamos, espacio que estamos desarrollando y es cómo nosotros financiamos y cómo calculamos todo ese tipo de financiaciones, cómo es un proceso como tal de la construcción, estructuración de un proyecto, en este caso de un emprendimiento, y cómo yo aplico eso a las ideas que tengo o a mi entorno, mi contexto. ¿Listo? Entonces, eso es súper importante para lo que tengamos en cuenta, porque hoy vamos a enlazar muchas cosas de lo que hemos venido hablando con lo que les vamos a presentar. ¿Listo? Igual, si tienen dudas, inquietudes, yo no veo la pantalla y Pau de pronto tampoco, no Claro. sé. No, yo te Y ayudo si hay una mano alzada. Yo de una te listo, interrumpo. dale una. Entonces ahí con Pau vamos a ir dándoles ejemplos, vamos a ir diciéndoles cosas por ejemplo, pasa esto, pasa lo otro, y también contamos con la participación de ustedes. La idea es que con la tarea o la idea es que con el ejercicio de la clase pasada ustedes hoy trajeran datos, trajeran cosas sobre eh, esas ideas que ustedes tienen para solucionar necesidades que tienen o problemáticas y hoy las vamos a aterrizar muchísimo en este, digamos, en este espacio. Entonces vamos a empezar. Lo primero, entonces, vamos a hablar de la prefactibilidad. Y bueno, aquí vamos a hacer una separación y es que hay procesos o como tal ciertos mecanismos y demás que utilizan las empresas corporativas, utilizan y que hoy ya están cambiando mucho. Y antes era un proceso, digamos, que hablaba de esto, que es la prefactibilidad, la factibilidad y como tal el desarrollo del proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, este modelo o esta forma de trabajar muchas veces tiene algo y es que tiende a ser demorado, pero además de poder tomar más tiempo, es costoso. Tiene un costo en el tiempo. Y por lo general tiene un porcentaje importante. Entonces, digamos, les vamos a mostrar esta parte muy por encima porque queremos profundizar más en otra que es mucho más aplicable a ideas de negocio que son más de startups o de ideas de emprendimiento, que el mundo en estos últimos años ha cambiado y ha dado un vuelco total que ya incluso llega a permear a las compañías para volverse mucho más rápidas. Entonces, lo primero aquí es un proceso de prefactibilidad, lo que me permite a mí es identificar las necesidades de cómo y cómo mi solución la atiende. Entonces, cómo yo atiendo una necesidad, cómo yo puedo desarrollar esa problemática. Y para eso hay una serie de pasos y una serie de cosas que en este proceso se desarrollan. Entonces, recordemos y aquí vamos a enlazar varias cosas frente a lo que veíamos anteriormente y es eh, eso que veíamos de Scrum o de Design Thinking, también me hablaba y me decía, bueno, yo tengo necesidades, tengo problemas que solucionar. ¿Cómo empiezo a idear? ¿Cómo empiezo a crear esas ideas para solucionarlo? Entonces, en un estudio normal de prefactibilidad, uno de los pasos es, listo, lo primero, ya tengo identificado el problema, la necesidad. El segundo es, tengo que tener un estudio de la demanda, perdón, que en este caso son todos los consumidores, y otro estudio, digamos, como tal, de la oferta, que es todo lo que se relaciona con algún bien. Entonces, por ejemplo, Pau, si tú aquí me ayudas, entonces, estudio de la demanda de un consumidor, ¿tú qué le mirarías o qué,
¿En qué te centrarías para revisar el estudio de un consumidor, por ejemplo? Por ejemplo, de un consumidor, miraría por una parte dónde está ubicado, Ujú, ¿cierto? Entonces, a cuántos clientes puedo tocar con mi producto o con mi servicio en el lugar, en la locación que pretenda ofrecerlo. También el estilo de vida del cliente, ok, la edad que tiene, los gustos que tiene. Por ejemplo, yo, no sé, alguna idea, quiero ofrecer una bebida energizante, entonces yo no se la voy a ofrecer de pronto a gente adulta, a gente mayor de 70 años, porque de pronto pues estas bebidas ya no son muy saludables para ellos, más bien se la voy a ofrecer a universitarios, a jóvenes que vayan a discotecas o no sé, que quieran tener un poco más de energías en su día, en su día de estudio, día de trabajo. Entonces es como hacer un estudio, pues si se puede, exhaustivo de esas características del consumidor y con base en esas características que identifique cómo puedo articular mi producto con el consumidor y con esas necesidades que él tiene. ok, perfecto. Entonces, miren nomás aquí con Pau, toda la cantidad de características y cosas que se intentan identificar desde la demanda. Y muchos de estos estudios de prefactibilidad históricamente siempre se realizaban y se desarrollaban a través de encuestas. Entonces, sacaban una encuesta, lo cogían a usted en un supermercado o en un mini mercado, le daban a degustar una muestra, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, le dan a degustar una muestra, no sé, de una nueva salsa y usted va y toma la muestra gratis que tanto nos gusta, entonces uno va y se gusta una prueba, mira y le preguntan y le hacen ahí a uno una encuesta, entonces le dicen, bueno, ¿le gustó? Sí, sí, le gustó, listo. ¿Cuántos años tiene usted? Y hace toda una caracterización del consumidor desde un espacio, pero pues a veces uno en esos espacios cuando uno respondía, uno decía, no, está muy rica la salsa, deliciosa, X, Y cosa, y a veces muchas veces no era sincero. Y así muchas veces se hacían estos estudios. Ahora, desde la oferta. Entonces, ahí, Pau, que, por ejemplo, en productos, ¿qué productos se te ocurre que podamos poner de ejemplo para hablar de bienes sustitutos, del precio, de la antigüedad, eh, para hablar de la oferta, desde la oferta? Un estudio de la oferta sería, por ejemplo, identificar si en el mercado hay productos similares a los que al que yo quiero vender, ¿cierto? Entonces, analizar dónde venden ellos, a qué tipo de público se dirigen, en qué lugares, por ejemplo, de la ciudad están ubicados, cuál es el precio que ellos manejan, cómo es su modelo de negocio, qué capacidad de venta, de producción tienen y más o menos compararme cómo estoy parado frente a ellos, frente a esos competidores o productos similares. De acuerdo, entonces mira, por ejemplo ahí y acá estaba mirando, un buen ejemplo de bienes sustitutos es las gaseosas, de hecho las hablamos de Pepsi y Coca-Cola. Yo puedo tomar un sustituto, puede ser por marcas, entonces yo puedo elegir una marca a la cual a mí me guste y pueden tener precios diferentes y nichos de mercados o un cliente foco diferente. Puede que uno sea un poco más tradicional, por ejemplo, cuando uno ve los comerciales de Coca-Cola en Navidad son muy familiar. Pepsi o tiene una tendencia en su marketing y hacia las personas a las cuales busca que sean sus clientes más jóvenes. Entonces, incluso creo que en algún tiempo en una Navidad sacaron algo llamado Pepsi Blue. Creo que ustedes no vieron esa época, era una Pepsi azul, así con azul nicotina mal. Entonces, son ese tipo de cosas y desarrollos que se van dando desde la oferta y es qué competidores tengo, con qué sustitutos los puedo reemplazar. Por ejemplo, hoy hablamos de las gaseosas, pero si busco un sustituto puede ser el té, eso que hablan de Mr. T, o puede ser otro tipo de bebidas que uno dice,
yo con esto puedo reemplazar la bebida de la gaseosa o demás. Ahí entonces hablamos de un estudio de mercado y es cuál es la oferta y cuál es la demanda. Y ahí yo tengo que también conocer desde la antigüedad qué también ha sido ese proceso de esa empresa y qué tanto ha sido el desarrollo que se ha ido dando. El siguiente paso es, bueno, eh, esos productos o eso que yo estoy revisando sobre las diferentes ideas que se me van ocurriendo y demás, y ahí queremos que lo aterricen muy bien a todo lo que corresponde de, bueno, en qué contexto estoy, qué necesidad o qué problemática tengo. Y entonces acá ya entramos a mirar, bueno, este producto tiene además una demanda, tiene una oferta, hay una necesidad, pero además tiene unos costos, porque llevar a cabo, desarrollar una idea tiene un costo. Entonces, ahí la idea es que nosotros podamos identificar y decir, bueno, ¿cuáles son esos costos que me va a implicar llevar a cabo esa idea o desarrollar un producto específico? Si la idea es de, por ejemplo, no sé, sembrar o hacer algún producto incluso industrial, no sé, de soldadura o un proceso de farmacéuticas, ahí todo tiene un costo. Entonces, yo tengo que revisar y validar cuánto me cuesta, pero adicionalmente, si existe la disponibilidad de tecnología para yo poder desarrollar ese tipo, digamos, de ideas. Entonces, ahí para la evaluación de un costo, tenemos varios tipos de costos. Tenemos costos que son afectados por el mercado y costos que por lo general ya están predeterminados por factores externos o factores propios del contexto del mercado en el cual yo vivo. Entonces, acá les pongo un ejemplo y es un costo, por ejemplo, ustedes vieron ahorita lo que pasó con todo este panorama que tuvimos del paro nacional y de cómo esto afectó los precios, por ejemplo, del pollo, donde hubo una región muy afectada que fue el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde en Colombia principalmente la actividad productiva, no principalmente, sino que una de las actividades productivas importantes de esas regiones es la avicultura. Y la avicultura es toda esa, digamos, generación de lugares donde se realiza todo el proceso de pollo o también todo ese proceso de huevos. Entonces vimos que el precio, por ejemplo, cambió considerablemente. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Si yo hoy digo, no, es que voy a poner una panadería y quiero vender pan, ¿cuál es mi insumo? Mi insumo es harina de trigo, voy a necesitar huevos, voy a necesitar azúcar y voy a necesitar sal. Entonces, cuando uno mira los costos, uno tiene que también entender que esos costos a qué se están relacionando y qué me puede afectar esos costos. Pueden variar, pueden crecer, pueden, no sé, reducirse, pueden en algún momento transformarse. Los tengo Entonces, acceso fácilmente a ellos. ujú, correcto. ¿Qué otras cosas podríamos ver de los costos, por ejemplo, Pau? Mm, ¿Qué otras cosas podríamos ver de los costos? No, básicamente es eso, es como analizar cuáles son todos esos insumos o toda esa materia prima que necesito para construir o para desarrollar mi producto y entonces analizar de dónde me la traigo, si hay riesgos, por ejemplo, un fenómeno, no sé, necesito, pues, voy a producir alguna comida precocida y necesito de papa y de alimentos que se afectan con el fenómeno del niño. Entonces, que yo analice desde antes de desarrollar ese producto que para tal época del año de pronto va a haber escasez de ese alimento y uno, no lo voy a conseguir o dos, sí lo voy a conseguir, pero a un precio muy alto. Entonces es como desde antes de materializar mi idea o de empezar a vender, poder analizar qué es todo, cuáles son todos esos insumos, qué tan fácil son conseguirlos y cuánto me pueden valer. Entonces, hay que tener muy en cuenta esos Venga, yo costos. tengo una pregunta. Dale, adelante. ¿Cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? Eh, Ok, te muy res- buena pregunta.
Fondo, Dale. José, si quieres, Andrés. Un costo es todo aquel pago que realizo para actividades directamente relacionadas con la operación de la empresa o con el producto. Por ejemplo, si voy a producir energizantes, un costo del energizante es el agua, el saborizante y, bueno, pongámosle agua, saborizante y azúcar. Eso es un costo porque está directamente relacionado con el producto. ¿Cuáles serían los gastos? Los que no están relacionados con el producto. Entonces resulta que a mi en microempresa de energizantes yo le voy a hacer publicidad en redes sociales, ¿cierto? Entonces yo tengo una persona que es muy tesa en estrategia digital y yo le pago a esa persona porque me diseñe la publicidad, me diseñe los gráficos y me los monte en Google, en Facebook. Entonces, eso es un gasto, la nómina de esa empresa, el salario que yo le pago a esa persona porque me diseñe la publicidad, porque la publicidad no está directamente relacionada con el producto que estoy vendiendo. No sé si ahí soluciono tu duda. Sí, muchas gracias, ya entendí. Listo. Ahí también es importante que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, que es como en lo que uno realiza, como esto está relacionado directamente con lo que con la actividad que voy a desempeñar. El gasto a mí no me representa no me va a representar ningún retorno. O sea, yo gasto y esa plática, que es como si coloquialmente uno dice, esa plática se perdió. El costo, como está involucrado, inmerso en una producción o en una actividad que yo estoy realizando, de alguna manera es como un gasto, pero que me va a dar retorno. Entonces, ahí, como bien decía Pau, está totalmente relacionado con la actividad que yo estoy desempeñando y al final eso yo lo voy a poder ver retribuido de alguna manera. Entonces, el cuarto es súper importante y es cuál es que Pau ahorita lo está diciendo, es la ubicación, cuál es mi área de influencia. ¿Tiene un impacto ambiental? ¿Únicamente va a abarcar mi municipio o abarcar la población en la cual yo habito hoy en día o va a tener un alcance mayor? Entonces ahí yo en ese momento debo definir y decir, bueno, voy a dejar únicamente a mi municipio, a mi ciudad o lo voy a ampliar a más lugares. ¿Puedo ampliarlo? ¿Tengo la capacidad? ¿Me trae un beneficio o una desventaja? Eh, ¿Qué impacto ambiental genera? Ese tipo de cosas son también muy importantes porque de cara a eso ustedes también van a poder determinar y decir, bueno, lo amplío, qué proyección tiene. Hoy puedo empezar acá, pero después de una proyección hacia ampliarme hacia otros lugares y eso también es importante poderlo determinar. Entonces, hay unas características, por ejemplo, en la ubicación y en el área de influencia, son datos que uno debería ir buscando. Datos, digamos, que son siempre relevantes para yo poder hacer mi estudio y que ahorita con Paulo lo hablábamos. Y es, bueno, ¿qué población hay en mi ciudad? Tenemos ese dato. ¿Cuál va a ser ese público objetivo al cual le quiero llegar? Y si mitigar esos impactos también va a tener pues una repercusión, por ejemplo, en los costos. Ese tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes al momento de hablar de prefactibilidad. ¿Listo? Aliados estratégicos. Por ejemplo, Pau, si estamos haciendo, te voy a poner un ejemplo, si estamos haciendo un proyecto de desarrollo vial, de construir una carretera, ¿qué aliados estratégicos tú piensas para desarrollarlo, por ejemplo? Yo me iría a buscar a la gobernación del lugar en el que voy a estar ubicada la carretera. Sería pues como uno de los aliados principales. Así es. Hay uno y súper importante eso y es yo qué aliados o en dónde puedo yo encontrar apoyo desde otras entidades para llevar a cabo eso. Eso que dice Pau es
bueno, yo voy y busco, puede ser la gobernación como tal, dependiendo para la ciudad, el alcance que tenga, pues digamos ese gobernador o ese alcalde, dependiendo pues el tamaño, y ahí determinar con él, oiga, pues acercarse y decir, mire, tengo una idea, tengo una forma de trabajar, o también otro, por ejemplo, aliado estratégico pueden ser, hay entidades que se especializan puntualmente en desarrollo de proyectos. Por ejemplo, uno mira a Findeter, es una que busca como el desarrollo rural del país, los ministerios, el Ministerio de Agricultura, los ministerios de tecnología, de las TIC, todo ese tipo, digamos, de entidades pueden ser un aliado estratégico al momento de desarrollar una idea. Pero también hay aliados, por ejemplo, en el extranjero, y ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de eso, de cómo podemos nosotros revisar y validar si hay la posibilidad de desarrollar esas alianzas. Y bueno, un sexto que es como tal ya un análisis operativo de, bueno, cuál es la sostenibilidad financiera si yo hoy no tengo un capital, o sea, si yo hoy no tengo dinero y no sé cómo empezar, yo cómo sé si eso es viable. Y ahí para eso nosotros vamos a hacer un ejercicio y de pronto, bueno, con Pau les damos un abrebocas ahorita, pero la idea es que ustedes puedan ahí darse cuenta realmente ya con números en mano de decir esto sí es viable o esto no es viable. ¿Listo? No sé si quieras decir algo, Pau. No, Andrew, pues es que yo creo que es importante contar al menos como con un capital, bien sea porque lo ahorremos o, o que consigamos financiamiento, ya sea de un familiar, no sé, eh, para empezar un proyecto, porque siempre tenemos como unos gastos de pues para estudiar si el proyecto sí es viable y segundo, para implementarlo o ese capital inicial con el que debemos empezar, valga la redundancia, para comprar la materia prima y desarrollar el producto. Entonces, yo no diría como sin financiamiento, porque la idea es ir a buscar un préstamo en el banco, etc. O sea, los préstamos son buenos desde que vayamos a invertirlos. Si vamos a solicitar un préstamo para hacernos una cirugía o para irnos de viaje, irnos a pasear, pues no vamos a tener cómo recuperar esa plata, pero si vamos a solicitar un préstamo para invertir en un proyecto y ya le hemos hecho ese sexto punto, un análisis de viabilidad financiera, entonces ahí sí vale la pena hacer el préstamo, pero pues ya mi consejo o sea, no sé, a manera personal es tratar siempre como de contar con un capital, pues previamente habiendo hecho un ejercicio de viabilidad financiera, habiendo estudiado como esos costos, ese estudio de la demanda, como a cuántos clientes puedo llegar, como cuánto producto, pues cuántas cantidades pienso o espero que voy a vender, cuánto me cuestan esas cantidades, entonces si eso me cuesta tanto, entonces lo puedo vender en tanto, etc. Entonces, pues súper clave ahí hacer el análisis de ingresos y de gastos que puedo obtener con mi proyecto. Perfecto. Y sí es muy importante eso que dice Pau de, bueno, yo cómo estoy para emprender también un Tengo otra proyecto. pregunta. Hágale. Por ejemplo, el análisis de cantidades que uno va a vender, sea cual sea el producto, ¿eso lo hace uno cada año o cada mes o cada cuánto? Ese análisis de cantidades uno lo debería hacer o debería estar haciendo casi mensualmente. Digamos que esto de prefactibilidad y factibilidad históricamente lo hacían las empresas en procesos que eran mucho más demorados y por ejemplo las empresas planeaban cada año. Entonces, más o menos hacia los meses de septiembre, octubre, y ahí creo que Pau es más experta que yo, las empresas hacían como su planeación financiera del otro año. Y en esos casos, hoy en día eso cambió radicalmente, ya las planeaciones se disminuyeron en el tiempo, principalmente por los entornos que hoy estamos viendo,
¿cierto? Sí, exacto, por los entornos tan cambiantes que estamos viendo y por esto de las metodologías ágiles todas las empresas están acogiendo pues a esta nueva tendencia ágil. Entonces tradicionalmente los presupuestos se hacían por allá cada año, como mucho cada 6 meses, pero lo que veíamos la semana pasada es iterar, ensayar, error, probar y probar, entonces, para irnos ajustando a lo que requiere el cliente o a las condiciones que hay actualmente en el mercado. Entonces ya lo que se recomienda incluso es hacer el presupuesto cada mes. Con base en esto que pasó este mes, ¿cuánto voy a vender el próximo mes? ¿Cierto? Pero, por ejemplo, a uno no le da la vida si se pone a estimar y a buscar cuánto se va a vender en el próximo mes, entonces al menos mínimamente cada 3 meses, con base en la situación que actualmente está ahí en mi ciudad o ahí en Colombia o ahí en el sector en el que me estoy desempeñando. Con base en esto, ¿cuánto planeo vender los próximos 3 meses? Que necesito comprar X máquina para incrementar mis ventas porque estoy viendo que hay muy buena oportunidad en el mercado, entonces listo. En el análisis financiero digo, esta máquina me cuesta tanto y si implemento esta máquina voy a poder duplicar mis ventas. Y la idea es ir haciendo ese análisis, ese estudio de demanda mínimamente cada 3 meses. De acuerdo. Y ahí también, por ejemplo, les ponemos un ejemplo real. El dólar estuvo hace una semana más o menos como en 4.012 pesos, por ejemplo. Esta semana ya está en 3.800 y veníamos de un dólar de 3.600. O sea, cuando uno mira la diferencia son casi de 500 pesos, que es muy representativo y uno dice, más incluso. Y uno dice, si por ejemplo yo tengo un costo que ahorita hablábamos de, no sé, un producto que es importado con la subida del precio, puede que a mí también, y eso es parte de los mercados cambiantes, puede que yo ya no pueda comprar la misma cantidad, eso me afecte mi venta o afecte el precio o afecte las cantidades, como bien preguntas de cuánto debo vender. Entonces ahí es importante, de acuerdo a esos entornos, yo poder determinar y decir, más con un tiempo de antelación y más próximo, porque imagínense en un año de planeación y resultó que al mes pasó algo que nadie, la pandemia, por ejemplo, nadie lo esperaba y me dañó entonces todas las cuentas que yo tenía. Entonces sí es importante que en esos procesos se hagan muy constantemente, así como decía Pau. Entonces, bueno, de acá esto nos permite definir cuándo pasamos a un proceso de factibilidad. Entonces, eh, los pasos, digamos, que se realizan en el proceso de prefactibilidad. Entonces, lo primero es yo tengo una necesidad y la necesidad sale el problema del cliente de lo que me está pasando. Entonces, acá hay un ejemplo que era algo que Pau hace 8 días les decía, ¿cierto? Y era lo de, bueno, que yo creo, que es lo que yo creo que es la solución para el cliente y qué es lo que el cliente se está imaginando que yo le entregue. Entonces, para eso les traemos estas dos imágenes que aquí Pau va a explicar muy bien. Listo. Por ejemplo, en la primera imagen sería un ejemplo de lo que yo creo que podría satisfacer o suplir esa necesidad del cliente. Y en la segunda imagen ya vemos un lugar igualmente pues en un jardín, en el campo, pero ya pues mucho más acogedor, mucho más cómodo y mucho más bonito, podría decirse que es lo que el cliente se imagina o esperaría o le gustaría tener. Entonces acá es súper importante lo que veíamos la semana pasada en la metodología Design Thinking, donde el primer paso es empatizar con el cliente o con el grupo, la comunidad a la que me estoy dirigiendo. Es ir, meterse en su entorno, en su contexto, entender muy bien su realidad, entender muy bien cuál es su problema, ponerse en sus zapatos y de ahí venirme a definir, a idear, a rayar con mi equipo
cuál sería esa solución óptima para el cliente. Entonces ya luego de definir, idear con mi equipo, empiezo a testear, a probar, pero me doy cuenta que eso a mi cliente no le está generando satisfacción completamente, o ni siquiera le gustó, o no resolvió su problema. Entonces me devuelvo otra vez al primer paso, como lo veíamos, iterar, ensayar, y vuelvo y me pongo en los zapatos del cliente, hablo con él, trato de entender su entorno, y la idea es esa siempre, empatizar mucho con el cliente y ponernos en sus pantalones. Entonces, aquí vamos mezclando ya cosas que hemos visto con este proceso de prefactibilidad, y es cómo la metodología al final, lo que aprendimos de 8 días de Design Thinking de Scrum, aplica, y es, yo puedo tener una idea y puede que el cliente tenga otra, y la idea es que en cortos periodos de tiempo yo pueda identificar qué es eso que le gusta y qué no. Hay algo también importante en este estudio, en estos pasos, es que en el estudio de prefactibilidad hay algo que uno siempre debe mirar, y es, bueno, el producto, que se llaman las 4P, y son el producto, los precios que hay, la plaza cuando se refiere al entorno geográfico, y la promoción, o como tal, cuando se habla de promoción es más como de la divulgación o la forma en cómo yo voy a hacer o dar a conocer ese producto a las personas. De este estudio, digamos, de las 4P, debe salir una indagación también y un estudio de tecnología que lo veíamos anteriormente en los, digamos, en los pasos, cómo se involucra las 4P con el Design Thinking y con el Scrum, que era lo que hablábamos ahorita, y es, yo tengo que ponerle un alcance, yo no puedo dejar también el tema abierto. Entonces, hacer cosas en pequeño me va a permitir a mí decir, bueno, probar muchas veces y decir, bueno, el producto, el precio, el lugar donde estoy vendiendo y la forma en cómo lo estoy haciendo, ¿es correcta? ¿No es correcta? Si está realmente impactando la necesidad de la persona o no. Y explorar aliados estratégicos, entonces ya lo hablábamos ahorita también, instituciones públicas o privadas que nos puedan de una u otra manera ayudar con ese desarrollo. Entonces acá en la factibilidad, entonces lo primero es que se va a definir se define una decisión o pues ayuda, esto es más una consecuencia. Primero hay que hacer un análisis técnico, un análisis económico y un análisis operacional. Entonces, como digamos, esta forma de trabajo de prefactibilidad y factibilidad es más antigua o es la tradicional, digamos, el modelo tradicional que utilizaban las empresas. Miren cómo hoy ya relacionamos esto con lo que también vimos hace 8 días, y era la matriz DOFA y el PESTEL. En el PESTEL nosotros teníamos todo lo que tenía que ver con el entorno económico, con la tecnología que estaba a nuestra disposición, pero además le adicionaban los temas de la política, le adicionaban el tema ambiental, le adicionaban el tema legal, que pronto acá en este proceso de factibilidad no estaba como tan desarrollado. Y acá, digamos, de este proceso histórico de factibilidad se desenvuelven estas características. Entonces, la primera es que le permite tomar una decisión o si define una decisión por parte de esa junta y ya como tal toman una decisión las personas que están involucradas para pues darle viabilidad al proceso de factibilidad. El siguiente es definir aspectos técnicos y el cronograma. Y miren que acá le voy a dar la palabra a Pau, y es de lo que vimos la vez pasada de las metodologías. Recuerden que también hay un cronograma. Entonces, ¿cómo funcionaría ese cronograma? Por ejemplo, si yo lo enlazo con Scrum. Ese cronograma es definir, como lo veíamos la semana pasada, el backlog desde el principio. ¿Qué es el backlog? Es esa lista de actividades con fechas de entrega que necesito para obtener mi producto terminado. O como lo veíamos, la idea es iterar, pero cada vez que yo itero o cada vez que yo testeo, obtengo un incremento de producto terminado.
Entonces, la idea pues del agilismo es como se hacían las metodologías tradicionales para, por ejemplo, para gestionar un proyecto, se tenía como la concepción de la idea y se iniciaba todo el análisis, el diseño, la estructuración de esta idea, y hasta que yo no tuviera un análisis o un diseño o una estructura de lo que iba a hacer, yo no empezaba a construir, yo no se lo entregaba o se lo mostraba o lo probaba con el cliente. O sea, primero, repito, primero tenía que hacer un análisis, luego tenía que diseñar, luego tenía que construir o desarrollar ese producto y luego ir a probarlo con el cliente. Pero tenía que tener todo listo, todo perfectamente calculado. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros cuando tenemos una idea de negocio que, es que yo quiero vender granizados, pero me hace falta tal máquina para vender granizados de doble sabor, no sé. Entonces, hasta que yo no tenga esa máquina, no puedo empezar. Pero ¿por qué tengo que esperar para tener todo completo? ¿Por qué no inicio y empiezo a probar con lo que ya tengo? Entonces, aquí creo que me extendí mucho, pero de eso se tratan las metodologías ágiles, es ir incrementando desarrollos del producto poquito a poquito. Y en esos pequeñitos incrementos que yo haga, que ya los estoy probando de una vez con el cliente, yo ya voy a saber si el producto va a ser bien recibido o si no está gustando, entonces venga, yo me devuelvo y le voy organizando una cosa a la otra. Y para eso es súper clave tener un cronograma y una lista de tareas o un backlog con fechas de entregable. Y ahí también, entonces, en esta metodología tradicional se habla de tener un grupo interdisciplinario que define viabilidades. Entonces, ahí algo importante es que hoy en día ya se empiezan a involucrar en este tipo de grupos interdisciplinarios. Ya no se habla únicamente de una carrera, una disciplina, sino ya se extiende mucho más. Y aquí estamos, lo que queremos hacer es como relacionar esto que es lo tradicional, y ahorita vamos a ver a lo actual, pero como hay cosas que se han tomado de esto para aplicarse al mundo de hoy. Entonces, por ejemplo, un grupo interdisciplinario ya se amplió a temas de, por ejemplo, de género. Eso son algo muy importante. Y otro tema también muy importante es, por ejemplo, diferentes ideologías o formas de pensamiento, personas que tienen contextos de vida totalmente distintos, porque antes simplemente cuando se hablaba de un grupo interdisciplinario era, no, tráigame acá entonces un contador, tráigame un administrador de empresas, tráigame al ingeniero y listo, ese es el grupo interdisciplinario. Pero hoy en día ya las cosas se ven de una forma distinta. Hoy en día ya lo que hacen es cogen a un joven, entonces cogen y dicen, bueno, usted es un joven, por ejemplo, que vive en un área rural. Entonces usted viene como de un contexto donde es agrícola, donde hay unas cosas que son distintas en su contexto. Ponen a un joven que es ya citadino, es de la ciudad, entonces él tiene otro contexto totalmente diferente. Traen personas con diferentes niveles de ingreso, diferentes formas de pensamiento, entonces que el que piensa de X manera con este otro que piensa de X manera, y donde esas diferencias nos permiten también ir identificando cómo yo puedo generar realmente soluciones. Y miren que eso se va sacando de este método tradicional. Ahora, hay unas proyecciones también, y esto se conoce más como de esa proyección que hago, ese análisis futuro, que logro hacer o que logro identificar para saber, bueno, cómo me va a afectar los costos y cómo yo espero conseguir esa producción. Y eso se llamaba antes en estas metodologías algo que es ex ante. Entonces es como algo ya como predefinido de que va a suceder. Entonces, eso es algo tan importante. Y lo último es que, y esto es lo más importante de estos procesos de prefactibilidad, factibilidad, ya como tal, implementación de un proyecto, es que en este modelo tradicional tenía un costo y por lo general un costo estaba entre el 5 y el 10% del total del proyecto. Entonces, vamos a poner un ejemplo.
Resulta que en Medellín, cuando se desarrolló el metro, el proyecto pues tenía un costo y el costo, vamos a poner una cifra que no es, pero vamos de ejemplo. Resulta que el metro costaba $1.000.000 hacerlo. Pero como yo tenía que hacer en esa época un estudio de prefactibilidad, un estudio de factibilidad, y ahí internamente va una cantidad de estudios técnicos de suelos, de cuánto va a ser el precio que yo voy a cobrar por pasaje, de cuánto yo espero que ese metro me dure, la operación, cuántas personas van a transitar por el metro. Yo ya tenía que a ese millón aumentarle un 10% porque sabía que para todo eso que yo tenía que hacer, entonces se incrementaba un 10% ese costo. Entonces ya no era 1.000.000, sino era 1.100.000. Y así ocurren algunas cosas hoy en día y principalmente en proyectos de infraestructura. Pero cuando nos vamos a temas más pequeños o más, sí, más chiquitos, posiblemente yo no va a necesitar hacer toda esa cantidad de estudios y de cosas y esa flexibilidad me va a permitir avanzar mucho más rápido. Entonces, ahí ya vamos a entrar a una parte y es como tal de las metodologías ágiles y es, bueno, yo cómo creo un mínimo producto viable. Esto está en inglés, pero, o en español es MPV y es mínimo producto viable, UE. Y esto viene de la metodología de Scrum. Y es que ustedes puedan definir y decir, bueno, ¿qué es eso que yo puedo hacer sin necesidad de tener un costo, sin necesidad de que me genere un valor o un gasto sin ni siquiera haber empezado yo a vender? Porque lo que hemos visto hasta el momento es un proceso tradicional que se venía haciendo y es, yo tenía que tener entonces al equipo interdisciplinario, entonces tenía que pagar el sueldo de un ingeniero, de un arquitecto, de un contador, de un administrador, pero aquí ya empezamos a decir no. Para yo poder empezar a sacar productos mínimos que me permitan, como ahorita decía Pau, probar, prueba, error, y con esa prueba, error, yo poder empezar a avanzar y a conocer cuál es la necesidad puntual y si esa necesidad está realmente atendiendo a lo que esas personas están desarrollando. Entonces, esta metodología se usa muchísimo en emprendimientos, en temas de startups. Y miren que les hablamos del histórico o del tradicional para que ustedes puedan también ver cómo hay cosas de allá que se extraen y vienen y se aplican a este modelo, digamos, de metodología ágil. Ahora, ¿por qué? Por lo que ahorita mencionábamos. Estamos en ambientes supremamente de incertidumbre, de ambientes que son muy volátiles, que cambian mucho. Cuando hablamos de volatilidad, hablamos de lo que les decía, el precio del petróleo, del dólar. La semana estuvo en 3.500, después subió a 4.010 pesos y tiene unos cambios muy fuertes. Aquí cuando hablamos de un Lean Startup es que estamos hablando también de algo muy importante y es que es cómo yo aplico, cómo yo llevo estas ideas que yo tengo a un proceso digamos, de manejo, como yo le doy un camino a esto. Y dentro de ese proceso están los early adopters, estos son los clientes, clientes son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque son esas personas que les gusta estar probando los productos nuevos. Y ellos primero lo que hacen, y son importantes en estas metodologías, porque lo que hace la traducción de esto es como un probador o alguien que prueba tempranamente. Entonces, ellos, por ejemplo, usted les lanza una idea, entonces usted les dice, listo, resulta que a un celular yo ya no le voy a poner la pantalla como hoy usted la tiene, sino que le va a poner un botón más acá. Le voy a poner X cosa o este cambio. Y esas personas que son las que prueban, dicen, no, no me gusta, sí me gusta, y que para el proceso de iteración van a ser muy relevantes porque son los que me van a entregar la retroalimentación y me van a decir, oiga, eso que usted hizo no sirve para nada, o pues, o me gustó lo que hizo, porque también puede ser muy bueno lo que hizo.
Y lo más importante frente a los procesos, digamos, de prefactibilidad y demás, es que en los mínimos productos viables no requieren fórmulas. Y ahorita vamos a ver un poco de fórmulas para dar como apertura al espacio dentro de 8 días, pero es en este, digamos, tipo de viabilidad no requieren fórmulas porque no tiene un costo. Al no tener un costo, da la ventaja de poder no generar o tener que calcular fórmulas de rendimientos, valores futuros, valores presentes, sino que simplemente uno saca un mínimo producto viable a un mínimo costo que a veces es incluso cero, y lo que empiezas es a probar, a probar, a probar. Entonces, Pau, ¿qué se necesita para este producto, mínimo producto viable? Se necesita un problema y pues tener como un problema o una necesidad de un cliente que queramos atender. Lo segundo que necesitamos es cuál va a ser esa solución. Entonces, como ven, decía Pablo, el problema. Entonces, hay una necesidad que era lo que les habíamos dicho o dejado de tarea, es, bueno, identifíquela. Lo segundo, debemos nosotros entregar una solución, y la solución que es eso que va a suplir o cambiar esa necesidad que identificamos del principio. ¿Listo? Lo tercero, las iteraciones. Entonces, Pau, ahí sí te dejo la palabra para que lo enlaces con Scrum. Las iteraciones. Con Scrum y con Design Thinking, que es pues Sí. lo que veíamos hace 8 días, que la idea es salir a producir o a vender con lo más pequeñito que tengamos. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ustedes son muy buenos escribiendo porque leen mucho, se han leído muchos libros, les encanta escribir, hacer poemas o tienen muy buen vocabulario y se les da muy bien expresarse. Ni siquiera es tener buen vocabulario, se les facilita la comunicación y hacerse entender. Entonces ustedes quieren dedicarse en su vida a eso. Y hay unos clientes, ¿cierto? No tiene que ser necesariamente que voy a escribir un libro y voy a vender libros, sino que, por ejemplo, actualmente pues en este nuevo mundo donde ha cogido como tanta fuerza la tecnología y el internet, entonces ya uno de pronto, si quiere leer, si quiere conocer sobre un tema, pues simplemente lo busca en Google, y se va a encontrar muchos artículos o muchos blogs. Y hay empresas que tienen una página web donde hacen artículos o blogs sobre los diferentes temas que a las personas les gustan. Entonces, como a ustedes se les da también escribir, expresarse, comunicarse, ese es el producto o el servicio que ustedes están ofreciendo. Entonces, se van donde esas empresas y esas empresas son sus clientes, porque ellas les van a pagar porque ustedes escriban sobre X o Y tema que les gusta o que conocen muy bien, y esas empresas les pagan a ustedes por escribir, por producir contenido, por hacer blogs. Entonces, listo, ese es el producto o el servicio que ustedes ofrecen y las empresas son sus clientes. Pero entonces ustedes van a decir, no, pero es que yo necesito un computador porque uno en un computador escribe más rápido. Sí, porque uno escribe más rápido, pero resulta que no tienen el computador, entonces ustedes de pronto se van a sesgar y van a decir, no, pues yo no me puedo dedicar a esto en mi vida, yo no me puedo dedicar a escribir, a comunicar mis ideas porque no tengo un computador. Pero entonces, ¿de qué tratan estas metodologías? Y este mínimo producto viable es empezar, es salir al ruedo, es
desarrollar, materializar nuestra idea con lo mínimo que tengamos. Entonces resulta que yo ahorita no tengo ni computador, ni máquina de escribir, ni celular. Yo escribo en papel, en cuadernos, pero lo que yo escribo le gusta mucho a la gente. Entonces, yo inicialmente voy a salir a rodar escribiendo mis ideas en un papel y lo que yo escriba va a gustar en ese blog. Entonces yo escribo, arranco la hoja, voy y se la llevo a la empresa y la empresa publica eso en su blog y la empresa genera, pues gana plata por la gente que entre a leer esos documentos, esos blogs. Pero entonces empecé, no me sesgué y no dejé de aprovechar mi talento, sino que empecé a escribir y a vender y a ofrecer mi servicio en un papel. Listo. Ahí hice la primera prueba, el primer testeo y salí con lo mínimo que tenía. Esa empresa me paga y yo voy a estar ahorrando parte de lo que ellos me pagan y cuando menos pensé ya pude comprarme una máquina de escribir. Entonces ahí hay un incremento de producto porque ya no estoy escribiendo en papel, sino que tengo una máquina de escribir, me rinde más, termino más rápido los blogs, los artículos que esté escribiendo, voy y se los entrego a la empresa. Sigo ahorrando y resulta que ya puedo comprarme para escribir en un celular o para escribir en un computador. Y empecé a iterar, empecé a salir con lo mínimo que tenía y gracias a eso pude ir creciendo mi idea de negocio, mi proyecto, mi servicio. Diferente a que si yo no hubiera escrito nunca porque no tenía el computador. Entonces de eso se trata pues la metodología Scrum y esto del mínimo producto viable y de iterar y probar. Es de salir y empezar con lo mínimo que tenga y así me voy dando cuenta cómo lo puedo ir mejorando. Perfecto. Y ahorita vamos a hacer una prueba con alguna idea de ustedes que quiera pues, decirnos de la tarea que hizo y vamos a aplicar esto de la metodología para poder decir, mire, la necesidad que tienen es esta, las posibles soluciones o ideas que se nos ocurren son estas. Hacemos unas hipótesis y vamos a empezar a explorar esas hipótesis. Y después entonces viene algo importante que era lo que ahorita les decía de los early adopters y es ellos son los que me van a dar el comentario como usuarios de decir, me gusta, no me gusta, me llama la atención, si me soluciona mi necesidad, no la soluciona, yo la verdad quiero una cosa totalmente diferente. Y bueno, eso va así avanzando. Y también en esto buscas de estos mínimos productos viables y que hoy también se están incorporando en las compañías es ¿recuerdan el ejemplo que yo les daba hace 8 días de Coca-Cola y Pepsi? Que Coca-Cola dijo, no, voy a sacar una Coca-Cola con un sabor diferente y fue un total fracaso, pero después de haberla mandado a producir, después de hacer un proceso logístico de entrega en las Coca-Colas en diferentes partes de Estados Unidos, donde lo que hicieron fue, lo que hicieron fue un modelo tradicional como lo estábamos viendo ahorita, y lo que hicieron fue destinar recursos, una gran cantidad de dinero a desarrollar ese producto que al final no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque ellos no, en esa época, ellos no entendían por qué a la gente le gustaba la Coca-Cola, por qué les llamaba la atención de la Coca-Cola, y lo que hicieron fue a través de supuestos crear ideas y decir, ah, no, yo le cambio el sabor y con eso, mejor dicho, hago algo nuevo, novedoso, y lo que hicieron fue un total fracaso y un gasto de dinero. Entonces, en este tipo de modelos, lo que me permite es yo salgo con un mínimo producto y empiezo a buscar que la gente lo pruebe. Entonces, no sé, no genero una producción y una logística para entregar Coca-Cola con un sabor diferente a todo el país, sino que empiezo a crear una pequeña cantidad del cambio y lo empiezo a probar en diferentes personas, que son esos como probadores y demás que me dicen, no, no me gustó. Entonces, cuando ellos me dicen, no, no me gustó, pues yo no lo saco, porque pues entonces voy a gastar dinero y plata en algo que al final de cuentas a mí no me va a traer ningún beneficio. Entonces acá queremos abrir el micrófono y preguntarles a ustedes. Ya la vez pasada vimos una idea de negocio muy chévere que fue, bueno, yo cómo puedo reciclar, cómo yo puedo con los desechos en mi comunidad poder utilizarlos y darles una destinación adecuada.
Y no sé si alguien de ustedes quiera decirnos una idea y le aplicamos esto así como rápidamente a esta metodología de mínimo producto viable. Alguien que quiera decirnos una de las cosas que pudo identificar en su contexto. Ay. Ya, ahí. ¿Alguno tiene una idea? ¿Una idea de lo que le gustaría desarrollar o demás? Del contexto o de esas problemáticas que ustedes pudieron identificar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Hola. está Andrés? Sonia Gómez. Hola Sonia, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Pues una de las problemáticas que yo identifiqué en la región donde estoy es que hace falta que los pequeños productores tengan conocimiento frente a a los riesgos o a las afectaciones que que estamos causando al medio ambiente. O sea, es cómo poder tener un espacio, unas charlas, unas comunicaciones con ellos donde ellos puedan reconocer o donde nosotros les podamos, o nosotros no, porque yo misma me incluyo ahí que no tenía conocimiento en cómo estábamos afectando el medio ambiente y el suelo, es como desde la parte educativa o desde la parte desde participación ciudadana se les da a ellos a conocer cuáles son los efectos negativos que está sufriendo el medio ambiente y que la mayor parte es por causa de la agricultura y también de la ganadería. Me gustaría eso. Ok, y es un muy buen ejemplo. Entonces, bueno, lo primero es, entonces aquí hay una problemática y vamos a definirla así súper rápido y es, tenemos un grupo de agricultores, ¿cierto? Que tienen o que desarrollan una actividad económica y en esa actividad económica están generando una afectación al medio ambiente, o sea que aquí la problemática real es el medio ambiente y ese medio ambiente se ve afectado por ese proceso o esa actividad económica. Entonces, la problemática es cómo yo le enseño a esas personas la afectación que están generando, ¿cierto? Entonces, ese sería mi problema. Es decir, ¿cómo logro? O sea, yo lo definiría así, es cómo logro que en esta persona, el agricultor que está desarrollando una actividad, minimice o logre, pues, o buscar la manera de poder hacerlo consciente del impacto ambiental y a partir de hacerlo consciente de ese impacto ambiental, entonces yo poder generar también un cambio. Ahí, Pau, por ejemplo, ¿qué soluciones se nos ocurrirían? No sé tú, ¿qué se te viene a la cabeza? Digamos que lo que debería entregar el producto que diseñemos, pues que no necesariamente tiene que generar beneficios económicos. Aquí el problema es el medio ambiente, entonces el problema, el desconocimiento pues de los agricultores del daño ambiental que posiblemente están causando. Entonces la solución que entregaría el producto o el servicio sería conciencia, formación sobre cómo se debe cuidar el medio ambiente y de cuáles son esos riesgos del entorno y generar esa conciencia y cultura para cuidarlo. Entonces, digamos que la solución sería formación para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, como lo decía Sonia. Yo ahí me imagino, por ejemplo, no sé, empiezo a lanzar ideas o cosas que se nos puedan ocurrir. Construir un video puede ser, o mostrarle, por ejemplo, la afectación. Bueno, me imaginé algo así, no sé. Voy a poner ejemplo muy de Bogotá, que aquí pasa yo estoy en Bogotá, ¿no? Pero que pasa mucho y es que Bogotá tiene el yacimiento del río Bogotá, que es un río inmenso, que nace hacia el norte de Cundinamarca, en una montaña. El río baja más o menos, eso debe venir más o menos por, ustedes no sé si conozcan, pero eso viene por Sesquilé desde Guatavita, que es un yacimiento de agua súper importante y es muy conocido por digamos, por esa leyenda que se habla del Dorado.
desde por allá viene el yacimiento del río Bogotá. Y cuando se acerca hacia ciertos municipios en rurales, lo que hacen es que hacen curtidos con el ganado y lo que hacen es cogen el agua del río Bogotá, la utilizan y los desechos de esos procesos, por ejemplo, los lanzan al agua. Entonces ya desde ahí empiezan a contaminar el río llega a Bogotá, de Bogotá se vierte en una cantidad, por ejemplo, de residuos hacia ese río, que los siguen contaminando con otros químicos, y el río después sigue su camino, sale de Bogotá y sigue su camino hasta conectarse con el río Magdalena. Que el río Magdalena sí lo conocemos acá, creo que todos porque atraviesa la mitad del país. Entonces, yo me imagino algo así, es como yo le hago ver, puede ser en una maqueta, esto es una idea loca, pero como en una maqueta yo le hago o hago consciente a esa persona del daño que está generando con su actividad económica. Entonces, para el ejemplo que yo pongo es, como ese desecho yo lo envío a un acuífero, ese acuífero es afectado, un acuífero que es potable, que es agua limpia, como yo la convierto en un agua que hoy yo puedo decir, ah, bueno, aquí no me está afectando, pero cuando voy más adelante me doy cuenta que puede afectar animales, afecta a personas que viven cerca al río, genera malos olores, o sea, una cantidad de problemáticas pues puede exterminar la vida de un animal. Y hacerlo consciente como de, pues al final hacerle una pregunta y decirle como, bueno, ¿usted se tomaría eso? O sea, ¿usted se tomaría esa agua que al principio era limpia y ahorita no? Yo me imagino algo así, pues sin conocer muy bien la problemática, pero es como en una maqueta pequeñita mostrarle el proceso de la afectación que él genera y cómo ese impacto puede que él no lo sienta, pero pues otras personas sí. Entonces lo imaginaría así. ¿Y cómo lo iteraríamos? Entonces, en esa iteración, una de las propuestas que yo haría, no sé si Pau tenga otra, es mostrarles cómo yo le mostraría esa maqueta. Y si con la maqueta o con esa forma al final, yo le sirvo, pues me lo imagino así, yo le sirvo el vaso de agua y le digo, listo, bien, puede tomar agua. Y la persona dice, uy, no, yo cómo voy a tomar eso. Entonces, ahí puede que yo lo haga consciente. No sé si te ocurra otra iteración, o sea, si eso no me funcionó, ¿qué otra cosa haríamos? Y ahí uno empieza a probar. Exacto, Andrew. Ese es el proceso de hipótesis o como de diseñar la forma en la que voy a dar solución a ese problema. Si no me funciona, entonces vuelvo y analizo como cuál otra forma puede ser óptima como de generar esa conciencia y esa cultura en el sector. Finalmente, pues siguiente paso sería como esa prueba y comentarios del usuario, esa retroalimentación. Yo creo que en este caso, pues como el problema es medio ambiente, entonces digamos que los dolientes del medio ambiente, pues pueden ser, no sé, instituciones, agencias que se encarguen de cuidar el medio ambiente, entonces invitarlos y contarles el problema que identificamos, la solución que diseñamos, y si ellos ven que de alguna forma pues esto que estamos haciendo ha estado ayudando a mitigar los impactos, y si ellos ven que pues no ha servido de nada o que ya con estos ejercicios en un futuro pues igual la gente va a seguir dañando, maltratando el medio ambiente, entonces ahí ya seguiríamos iterando como hasta que pues el usuario, en este caso pues como los institutos que cuidan, que velan por el cuidado del medio ambiente, seguir iterando hasta que ellos nos digan pues como que están satisfechos con la solución que estamos brindando. Sí, hay algo es que la hipótesis o el experimento que yo planteé, como bien dice Pau, es yo tengo que probar y probar diferentes formas de hacer consciente a las personas hasta que yo realmente vea un cambio. Cuando yo vea el cambio de esa, digamos, de esa población, que además puede ser una población un poco, digamos, resistente o reacia a cambios, porque ellos muchas veces responden, y lo sé por experiencia, ellos
llegan y te responden y te dicen, no, pero es que yo toda la vida lo he hecho así, ¿cómo lo voy a cambiar? Pero cuando tú le dices, no, mire, resulta que eso que usted está haciendo, usted recuerda, no sé, voy a poner un ejemplo acá, usted recuerda que el año pasado se inundó el terreno porque hubo mucha lluvia. Esa lluvia es producto de ese cambio, por ejemplo, si hablamos de cambio climático. Hay una cantidad de fenómenos y de factores en los cuales uno puede hacer consciente a las personas dentro de su entorno, decir, mire, esta situación está ocurriendo por esto que usted está desechando o está realizando. Y pues la idea es, venga, ¿yo cómo le puedo ayudar para esto? Y lo que siempre se busca es una solución a través de un cambio. Entonces, bueno, acá el mínimo producto viable, acá les vamos a mostrar ya un resumen así súper peque para ya ir finalizando porque ya nos pasamos del tiempo. Entonces, lo primero es que básicamente un proceso de mínimo producto viable funciona así. Están las ideas, que es lo que ustedes nos han dicho. Entonces, hace 8 días hablábamos del aprovechamiento de esos residuos. Hoy hablábamos de una problemática ambiental también sobre actividades, una actividad agrícola que puede que esté afectando que está afectando el medio ambiente. Ya ahí les cuento una historia. Entonces, lo primero son esas ideas, ahí se hace un proceso de construcción, después se lanzan algo que se llama unos códigos o como cuáles son esas formas de hacer esas cosas, o sea, de hacer el proceso o de materializarlo. Y yo empiezo entonces a medir cómo yo puedo medir a través de esos códigos o esas conductas o esos comportamientos o eso que yo estoy desarrollando. Y empiezo a mirar cifras. Entonces, por ejemplo, la contaminación, vamos a ponerle el ejemplo que les ponía, resulta que hay unas compañías que con esos residuos que lanzan a los acuíferos o a los ríos, generan un impacto de, por ejemplo, de presencia de metales pesados en el agua. Entonces hay mercurio, hay sodio, hay bueno, una cantidad de contaminantes. Entonces uno empieza a sacar a medir unas métricas. Acá yo puse pues valores monetarios, pero uno podría decir, oiga, el agua pasó de tener un componente de metales pesados de 5.000 miligramos a tener uno de 1.000 miligramos, o sea, se redujo un montón. Y son cosas que uno va mirando y va viendo el impacto en la comunidad. Y con esos datos, entonces yo ya empiezo a aprender con lo que las personas me están diciendo, con lo que las personas me están diciendo, oiga, sí, resulta que, no voy a poner el ejemplo, resulta que yo antes tomaba agua de tal río y esa agua me enfermaba una semana, pero resulta que ya me dejó de enfermar. ¿Por qué? Porque se logró disminuir el contaminante del río. O por ejemplo, si yo puedo generar filtros para que el agua de ese río pueda ser potable. Yo como quito esos metales pesados y demás. Entonces, este es como el proceso. Yo debo tomar decisiones más rápido que el enemigo y esto es cuando hablamos de un mundo competitivo, es decir, yo pruebo, aprendo todo el tiempo, mido y valido y digo, no, esto no sirvió, entonces cambiemos la forma de expresar, de exponer o la forma de llevar esa actividad económica y con eso entonces yo ya puedo identificar de qué manera al final qué me dio resultado y cuando reviso y digo, ah, bueno, esto me dio resultado, entonces me voy a ir por ahí para poder aplicarlo. Y acá viene algo muy importante y es, con el modelo tradicional, las empresas duraban hasta 5 años en hacer un proceso de lo que le decíamos de la factibilidad, de la prefactibilidad. Con los modelos actuales que ya se están empezando a extender a todas las compañías y ya se dejan, digamos, esos modelos, se toma lo mejor de esos modelos tradicionales y se empiezan a implementar en metodologías ágiles, ya los procesos tardan hasta 6 meses. ¿Por qué? Porque yo saco el mínimo producto viable, empiezo a probar si le gustó a la persona, si fue posible, en el caso que nos pones, por ejemplo, Sonia, de hacer que la persona cambie la forma de, no sé, de manipular sus desechos. Ah, no, es que yo antes cogía mis desechos y los echaba al río. ¡Pra! Ah, no, ahora voy a coger esos desechos y voy a hacer abono.
Entonces le di un cambio a ese tipo de comportamientos y ahí yo empiezo a ver impactos de eso que me funcionó. Entonces, es como yo empiezo a generar impactos en un corto tiempo y no me tengo que esperar a hacer los 1000 estudios para yo poder salir con algo. ¿Listo? Entonces, como tal, fuentes de financiación están, bueno, lo que hablábamos de recursos propios. Lo que son pasivos es financiamiento a través de entidades, es como yo me financio, o una mezcla de los dos, una parte financiamiento, una parte ahorro mío o capital mío. Algo importante también es algo que se conoce como los crowdfunding, y los crowdfunding son, ¿cómo se los pongo yo? En término coloquial. La traducción es como un fondo común. Y lo que busca es que a través de ideas, entonces vamos a poner un ejemplo. Tú dices, no, es que yo quiero implementar un filtro para poder purificar el agua en mi municipio, porque en mi municipio o en mi ciudad no hay agua potable. Entonces, eso se lleva a unas entidades, esas entidades evalúan esos proyectos y dicen, me interesa patrocinar este proyecto. Entonces, alrededor del mundo hay personas, como somos tantos millones de personas, que dicen, yo dono $1. Entonces, pues imagínense 1.000.000 de personas donando $1, es $1.000.000. Entonces, lo que hace el crowdfunding es recoger ese dólar que dona ese 1.000.000 de personas, lo pone en un fondo, por eso se llama fondo conjunto o fondo común, y le dicen, listo, acá está el capital para implementar su proyecto. Es como si yo sacara una iniciativa y se la entrego a todos los colombianos y les digo, denme 1.000 pesos para poder yo implementarla. Entonces todos los colombianos dan de a 1.000 pesos y ¡prum! Tengo dinero para financiar mi proyecto. Entonces los crowdfunding también son una forma, por ejemplo, importante. No está muy desarrollada en Colombia, pero sí son formas importantes de desarrollar proyectos. A través de entidades gubernamentales, que era ahorita lo que decía Pau, de entidades que, por ejemplo, les interese lograr o disminuir esos residuos, esos desechos o esa forma o ese comportamiento. Entidades sin ánimo de lucro, fundaciones o fondos que también patrocinan muchas veces algún tipo de proyectos y ahí, digamos, yo también puedo encontrar financiación de esas entidades. Entonces, hay, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hay lugares sí, o zonas del país donde el gobierno destina unos recursos y lo que hacen es, dan, no sé, 100 millones de pesos y dicen, bueno, 100 millones de pesos que están destinados para desarrollar proyectos que ayuden el medio ambiente. Entonces, no sé, reforestación de lugares donde deforestaron. Entonces, siembra árboles. Entonces, bueno, entonces de esos 100, entonces 50 millones los destinan a siembra árboles. Son cosas así o iniciativas que ya vienen de una u otra forma patrocinadas. Y ya, aquí ya vamos a hacer como una introducción a lo que vamos a hablar en 8 días y cerramos acá. Y ahí, Pau, te doy la palabra para que lo cerremos. No, yo creo que ella se retiró que porque tenía una reunión, según lo que vi en... Ay, perdón. Sí. Bueno, entonces yo termino acá. Bueno, fresco. Entonces, listo. ¿Qué es una inversión y qué es un gasto? Entonces, la inversión es algo que me genera un retorno y eso de retorno está, digamos, categorizado por una tasa de descuento. ¿La tasa de descuento qué es? La tasa de descuento es cuando el inversionista dice, yo necesito ganarme de esto el 20, el 30, el 40% de esa inversión que yo voy a realizar. Entonces, algo importante de un término que debemos tener en cuenta es que la inversión tiene un costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es yo invierto acá, pero dejo de invertir en este otro proyecto. Entonces, el costo de oportunidad es como cuando uno dice chocolate o café. Entonces, cuando tú dices chocolate o café, entonces tienes un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque resulta que el chocolate te puede producir dolor de cabeza.
por el contenido que tiene de dulce y por el contenido que tiene de calorías. Mientras que el café puede, por la leche, caerte mal y demás, pues dependiendo de la persona, que para mí la leche no cae mal, normalita. Pero es un costo de oportunidad. Tengo una opción y tengo otra, pero yo prefiero irme por alguna porque me genera un retorno, un dinero mayor al otro. Entonces acá está el valor presente neto, que es cómo yo calculo o cómo yo sé que es el dinero, el valor del dinero en el tiempo. Como yo tengo una tasa interna de retorno, es, bueno, yo puse esta... Perdón, se me fue el internet, ¿cierto? Me perdieron. Ahí ya me están escuchando. Sí, Sí, pero lo de que estaba diciendo antes no escuchamos. ¿Hasta dónde me escucharon? Qué pena. Hasta donde estaba hablando sobre el retorno. Ok, entonces está, bueno, el valor presente neto, que es, bueno, el dinero del tiempo, la tasa interna de retorno y el costo anual uniforme equivalente, que esto básicamente es como una ponderación, y cuando hablo de una ponderación es un cálculo equilibrado de estos dos, es decir, qué tan representativo es este y los pondero. Entonces digo, no, este es más importante, entonces este vale 80 y este vale 20 o 50-50. Entonces le doy, cuando hay pondero 50-50 es porque los dos valen lo mismo. Pero cuando hay un porcentaje distinto, pondero el resultado y lo que hago es decir qué importancia tiene y el resultado que me dé lo multiplico por ese porcentaje y ese porcentaje es el que me va a decir pues me va a determinar esa ponderación. Y ya como tal, para definir un gasto no tiene un retorno, que era lo que ahorita de pronto ustedes preguntaban de qué diferencia entre un costo y un gasto, que muchas veces el costo está muchas veces no, por lo general, y siempre el costo está relacionado con lo que se produce y lo que se hace, versus el gasto, que el gasto es como, por ejemplo, el pago de la luz o el pago del agua. Pues yo pago, claro, estoy recibiendo un servicio, pero eso a mí no me va a generar ningún retorno. Entonces, o sea, sí, o sea, yo no es que diga, es que invierto en luz, entonces invertí 100.000 pesos y pagué la luz, y entonces me van a devolver 150.000 pesos. No, o sea, eso se fue. Entonces, esos son los gastos. Y esto último que queríamos mostrarles era, y ya con esto cerramos, para ya en 8 días poderlo mirar. Esto significa el valor presente neto. Y es que yo hoy tengo 1.000 pesos, ¿cierto? En un año, esos 1.000 pesos que yo invertí, espero que no sean 1.000, espero que sean 1.200. Eso es normalmente una rentabilidad del 20%. Si yo, por ejemplo, reviso y demás y le hago un cálculo, resulta que aquí dentro de esto hay un factor que se llama el factor inflacionario. Es decir, hoy a mí una leche me cuesta 1.000 pesos. Esto es un ejemplo, 1.000 pesos. Pero resulta que en un año la leche a mí no me cuesta 1.000 pesos, me cuesta 1.100 pesos. ¿Por qué? Porque todo sube y los precios suben. Entonces, no es tan cierto que esos 1.000 pesos en esa inversión en un año son 1.200. Eso puede que no sea tan real porque si yo le coloco ese factor de crecimiento del precio, de la inflación, yo no me estoy ganando el 20, sino que, por ejemplo, en el ejemplo que les pongo, me estoy ganando el 10. ¿Por qué? Porque eso ya no vale 1.000, sino vale 1.100 pesos. Entonces, con la diferencia me dan 100 pesos, que es el 10%. Entonces, para eso se utiliza este valor presente neto y es el valor que nosotros vamos a calcular dependiendo de esa tasa de oportunidad que es, bueno, ¿y yo cuánto me quiero ganar? Acá yo diría, bueno, un 20%, pero entonces yo no puedo poner 1.200 porque 1.200 puede que en el tiempo no me represente ese 20%, sino menos. Entonces ahí tendría que yo hacer un cálculo y para eso se usa una fórmula matemática de cómo yo puedo calcular esos valores. Entonces, ya acá cerramos y la idea ¿cuál es?
La idea es que en 8 días ustedes traigan de esa idea que ustedes tienen, que ustedes puedan decir, oigan, resulta que yo quiero empezar esta iniciativa, entonces, y me imaginé tal solución, de acuerdo a lo que ya vimos hoy y hemos aplicado en las clases anteriores, y esta solución que yo me imaginé, entonces quiero que desarrollarla. Entonces, en 8 días, la idea es que ustedes traigan datos de cuál es la población, es decir, el público, las personas que van a hacer uso de ese producto o de ese servicio o de esa capacitación, no sé, dependiendo. Son 1000, son 500, son 20, bueno, 20 personas, depende. ¿Cuánto me costaría? Los costos que abarca eso. Entonces, no, es que si yo voy a capacitar, entonces tengo que alquilar un lugar y el lugar me vale 100.000 pesos, pero además tengo que traer un micrófono y me cobran 50.000 pesos por el micrófono. Ese tipo de cosas, gastos y demás, tengo que tenerlos en cuenta al momento de yo desarrollar un proyecto. Entonces, de todo esto que vimos hoy, nosotros les vamos a compartir el material hasta ahorita para que en 8 días ustedes ya traigan la parte de los datos y aterricemos en un ejercicio práctico que Pau va a hacernos el favor de desarrollar, y es cómo yo implemento todo esto que he aprendido y cómo ya lo miro en números de cara, por ejemplo, a algo que preguntaban hoy es, bueno, ¿qué cantidades yo debo vender? ¿1 kilo, 1 tonelada? ¿O debo vender 100.000 unidades? No sé, depende. Y para eso vamos a hacer ese estudio como tal de números. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, inquietud, alguna duda. No sé si tengan dudas, inquietudes. No, por ejemplo, yo con el tema de las basuras, ¿puedo hacer sobre eso o hay que cambiarlo y hacerlo? No, ese es válido. Y de hecho ese me parece un muy buen ejemplo porque, por ejemplo, tú podrías empezar a hacer un cálculo. Voy a poner acá el ejemplo tuyo, que me gustó además mucho ese. Oiga, venga, mi municipio produce al mes, voy a poner un ejemplo. Resulta que 1 tonelada de desecho plástico al mes, 1 tonelada, ok. ¿Y al mes cuánto me pagan por esa tonelada? Pues de averiguaciones ahí por Google que ustedes pueden averiguar. No sé, por la tonelada resulta que me pagan 500.000 pesos. Ah, ok, entonces esos residuos me pueden generar un ingreso, ¿sí? Ese tipo de cálculos y de cosas es lo que necesitamos que ustedes traigan para dentro de 8 días. Y es, bueno, si yo, por ejemplo, llevo 1 kilo de reciclaje de aluminio, me pagan por esos 5.000 pesos. Ah, ok. Si llevo 1 tonelada, ¿cuánto me pagan? O sea, ese tipo de cosas en el ejemplo que tú pones, José, me parece súper importante porque es como yo lo aterrizo y ya lo empiezo a tangibilizar en números y decir, de aquí yo me puedo ganar tanta plata. Sonia, dime. También quería preguntarle sobre eso. Si la idea es que planteemos el proyecto o lo que hemos visto hasta ahora con nuestra línea productiva, nuestro emprendimiento, o lo podemos tomar con otras necesidades que hemos visto en el entorno en el que nos movemos. Esa era mi pregunta, porque sí son diferentes. O sea, Ok, pues, sí tienen relación, pero son diferentes, eso es el mío. ok, o puedes unirlas, ahí no hay ningún problema. O sea, si por ejemplo tú dices, no sé, resulta que, voy a poner un ejemplo que se me ocurre, pero pues depende. Resulta que, por ejemplo, yo quiero, voy a poner un ejemplo agrícola sin decir que sea el ejemplo o la problemática que tú estés manejando. Resulta que los desechos de las vacas generan una contaminación hacia la capa de ozono. Entonces, yo puedo darle un manejo a ese residuo para hacer compostaje, ¿sí? Ese puede ser un ejemplo. Ese compostaje lo pagan, ¿sí? O puedo hacer compostaje para abono, para tierra, o sea, pueden haber muchas cosas. Pero además yo necesito enlazarlo con un tema también de capacitación para las personas, entonces uso de tecnologías. Entonces, saber si, por ejemplo, yo puedo crearme un sistema de purificación de agua o que purifique, no sé, algo.
son cosas como que se me ocurren o se me ven en la cabeza de la problemática, entonces las puedo mezclar, porque al final lo que yo le puedo decir a la persona es, vea, lo invito a esta capacitación porque yo quiero que usted empiece a utilizar un sistema de purificación de agua. ¿Cuánto le cuesta? Ah, ok, bueno, el desarrollo me costó 50.000 pesos. Esto es un ejemplo, ¿no? Yo sé que cueste eso, puede costar más, pero que ahí yo pueda enlazar las dos cosas. Es decir, tengo la problemática, tengo la solución, el producto o la idea, y además de eso también abarco otro tema que es ese que tú decías de necesito hacerlo consciente del problema porque pues nos va a afectar al final a todos. Entonces, todo lo pueden interconectar al final. Si hay una, dos, tres problemáticas que se relacionen, podrían interconectarlas y sería muy bueno. Y bueno, y ahí es empezar a probar, como les decimos. Esto es prueba-error, o sea, ahí en este tipo de emprendimientos, láncese al agua, salga con el mínimo producto viable, haga la solución, lo que usted se le ocurra y prueba. Si le funcionó, si le llamó la atención, no le llamó la atención. Bueno, entonces voy a intentar por este otro lado a ver qué le llama la atención. Y ya. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Queda Vale, claro. perfecto. Vamos a ver cuando Entonces, lo pongan en el papel, si me queda claro, me enredo. Gracias. no, no te preocupes. Listo, entonces yo le voy a compartir a Andrés para que les envíe el material, pues lo que hemos estudiado hasta hoy a ustedes y bueno, yo creo que se lo comparto el lunes, pero entonces, pues nada, piensen un poco, o sea, pensemos un poco en cuáles podrían ser esas posibles soluciones, cómo aplicamos esto a lo que, pensemos en cómo podemos aplicar esto que hemos aprendido a esas problemáticas y listo, eso es lanzarnos al agua y no más. ¿Vale? Listo, muchas gracias, que esté muy bien. Vale, con gusto. Entonces, feliz fin de semana. Nos vemos en 8 días. Nos quedan 2 clases. Bueno, y espero que haya sido muy productivo para ustedes y que aprendan un montón. Vale, entonces descansen y bueno, Hasta muchos luego, feliz éxitos. fin de Vale, semana. Hasta luego. muchísimas gracias, que esté bien. Chao. Gracias, hasta luego.